La Comisión de Cultura y Educación, presidida por la senadora de la Nación Ermelinda Alvarenga, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Hemos tratado 3 puntos en el orden del día. El primer punto, que modifica y amplía los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 5031/2013, que implementa el idioma inglés en la malla curricular de la educación pública desde el preescolar hasta el tercero de la media. Analizando dentro de la Comisión de Educación con todos los miembros, un debate interesante también teniendo en cuenta el parecer del Ministerio de Educación y Ciencia, se tomó la decisión por el rechazo correspondiente. Número 2 se refiere a la modificación del artículo 1 y 2 de la Ley 2972/2006, que reconoce al Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales como institución de educación superior. Ya fue presentado en la sesión anterior y fue postergada solicitando informe a la institución. Ellos enviaron número de matriculados, números de egresados y también el proyecto educativo institucional que ellos han presentado al CONES. El CONES tiene el parecer favorable, por lo tanto, poniendo a disposición de los miembros, fue por la aprobación. La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, presidida por la senadora de la Nación, Yolanda Paredes, recibió en reunión a representantes del asentamiento Edilson Mercado del distrito de Yacycañé, departamento de Canindeyú, para abordar posibles soluciones a cuestiones relacionadas con inmuebles. En nuestra reunión ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, 2 casos en particular, uno de Edilson Mercado y el otro de la familia Dure. Mesa de trabajo justamente convocando al propietario, a los ocupantes y a los abogados que defienden a ambas partes. Es una ocupación que data de aproximadamente 6 años, ya tuvo 5 desalojos. Edilson Mercado se llama la comunidad, los propietarios son la familia Sanabria de aproximadamente 2.000 hectáreas. Y la zona en conflicto son 1.000 hectáreas que, a pesar de los desalojos, se sigue ocupando. Salen y ocupan. Entonces la idea de nuestra Comisión de Reforma Agraria es convocar a todas las partes y ver una posible solución al conflicto, ya que lleva tiempo, ya hubo muerte de personas. Entonces la intención nuestra es ver con los propietarios, los ocupantes y los abogados alguna salida técnica para seguir adelante. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador de la Nación, Derlis Maidana, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el vicepresidente del ente asesor, senador Luis Petengil. Tuvimos una extensa reunión en la Comisión de Legislación y realmente tratamos muchos puntos del orden del día, son 6. El primer punto del orden del día fue un proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 294 de la Ley 1160 del 97, Código Penal Paraguayo. La Comisión aconseja el rechazo del presente proyecto de ley, teniendo en cuenta el informe recibido por parte del Ministerio Público. Segundo punto del orden del día es el proyecto de ley que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación electrónico o no en los centros penitenciarios y centros educativos en contexto de encierro. Se acordó en la comisión aconsejar la aprobación con modificaciones. Como tercer punto del orden del día, es la ley marco que crea la historia clínica electrónica y su registro. La comisión aconseja la aprobación con modificaciones teniendo en cuenta la propuesta consensuada con las demás comisiones dictaminantes del presente proyecto de ley, específicamente con la Comisión de Salud Pública. Durante su reunión ordinaria, la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora de la Nación, Lizarela Valiente, trató varios puntos incluidos en el orden del día. Los puntos más resaltantes que hemos tratado son la de protección de datos personales en Paraguay. Consideramos un proyecto de ley bastante importante que tiene que ver además con un derecho constitucional de la ciudadanía que tiene que ver con sus datos personales y que hacen también a su intimidad. Hemos reafirmado lo que tiene que ver con la Constitución Nacional, teniendo en cuenta que los niños y adolescentes son sujetos de derecho en tutela y necesitan de la autorización de sus padres en todo lo que tenga que ver en este sentido con sus datos
personales. En el punto 2, que tiene de atención obligatoria y protección de personas con trastorno por uso de sustancias. Hemos solicitado una mesa técnica con la Cenavico, el Ministerio de Salud, así también el Ministerio de la Niñez, para poder visualizar en realidad cuántos lugares físicos tenemos para poder cumplir con esta ley. La Comisión Especial de Estudio de la Gobernanza de la Educación Superior Universitaria, presidida por el senador de la Nación Eber Villalba, recibió en reunión autoridades de universidades privadas del país. Continuamos con la fase diagnóstica sobre el subsistema de la educación superior, esta vez con las universidades de gestión privada. Fue un conversatorio muy interesante donde ellos expresaron sus barreras, sus limitaciones, sus preocupaciones que podrían desembocar a una modificación legislativa. Por otra parte, también los senadores y senadoras manifestaron las inquietudes que recogemos al tener contacto con la gente en el interior del país. Así que fue muy enriquecedor el encuentro y vamos a seguir trabajando. Ahora nos resta reunirnos con las universidades de gestión pública para después presentar los resultados de este diagnóstico que estamos haciendo. La comisión está escuchando a los actores de la educación superior y ellos son actores muy importantes, relevantes, representan casi el 70% o el 70% de la matrícula, las instituciones privadas. Nosotros hemos manifestado con claridad los aspectos que creemos son débiles en un sistema desregulado, con escasa rendición de cuentas, con débil participación del Estado, y ellos también manifestaron las preocupaciones que tienen. Sobre todo lo que pudimos percibir es que hay una gran heterogeneidad entre las instituciones. La Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, presidida por el senador de la Nación Arnaldo Samaniego, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Estuvimos reunidos con los integrantes de la Comisión Bicameral que estudia el reordenamiento de la estructura del Estado, atendiendo los varios proyectos presentados por el Poder Ejecutivo y que hacen a esta bicameral para su estudio. Los proyectos que refiero son proyectos de ley de mercado de valores y productos, proyecto de ley de arbitraje, proyecto de ley que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la ley 1590/2000 relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Proyecto de ley que crea el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energías MIC. Proyecto de ley por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores absorbe por fusión las Secretarías de Desarrollo para repatriados y refugiados connacionales. En la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación Augusto Roa Bastos se realizó la presentación del libro El Pacto que te nombra, de Lourdes Espínola, presentado por la senadora de la Nación Ermelinda Alvarenga de Ortega y el presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, Bernardo Neri Farina. Bueno, el libro de Lourdes Espínola que se presenta hoy es una de las ediciones importantes de una editorial española que se llama Torremosas, una prestigiosa editorial. Lourdes confió en la Biblioteca del Congreso para su publicación y para nosotros es muy importante porque forma parte de la historia de la literatura femenina en el Paraguay, por eso estamos muy encantados con ella. Ahora vamos a tener en la Biblioteca del Congreso varias de sus obras y el corpus general de sus obras en general luego están aquí. Bueno, en primer lugar, gracias por acompañarme, Senado TV, en esta noche. Estamos en la Biblioteca del Congreso Nacional en el día de hoy, lunes 4 a las 18 horas, para presentar El Pacto que te nombra. Es mi libro de poesía número 16, publicado en España por Ediciones Torremosas de Madrid. Es un poemario que incluye 72 poemas con una diversidad poética sobre la condición femenina, también sobre la divinidad y sobre el tiempo. En la sala bicameral del Poder Legislativo, senadores, diputados, familiares, funcionarios y ciudadanos despidieron los restos del diputado fallecido Derlis Rodríguez. Ante esta situación, la Presidencia del Congreso de la Nación declaró duelo institucional por el término de 3 días y expresa las más sentidas condolencias y el deseo de cristiana resignación a los familiares del extinto legislador. Que el testimonio de la vida, de la lucha de Derlis para nosotros sea un ejemplo en nuestra misión de servir y en el entendimiento de que a pesar de las dificultades, de las circunstancias y del mismo dolor, se puede
seguir adelante y entregar nuestras vidas a algo más grande que nosotros. Él disfrutaba de cada sesión de la Cámara de Diputados. Él tenía un dolor tremendo, indescriptible. Cualquier ser humano se hubiese quedado en su casa. Pero era tanta la satisfacción de venir a las sesiones, porque él realmente disfrutaba. Hoy él se va. Quizás no como hubiese querido, pero les puedo asegurar que cumplió su sueño. Ser diputado nacional, y era inmensamente feliz entre ustedes, sus compañeros diputados y diputadas. La Comisión de Equidad y Género, presidida por la senadora de la Nación, Lilian Samaniego, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. La Comisión de Equidad y Género tuvo su reunión ordinaria. Hemos tratado varios proyectos de leyes, una de ellas muy importante de protección de datos personales en la República del Paraguay. Este es un proyecto de la Cámara de Diputados. Lo que ha resuelto la Comisión es convocar a una mesa de trabajo para el próximo martes 12 de agosto, es decir, la Comisión de Equidad y Género va a estar reunida con técnicos, con organizaciones que están en el tema, para que se pueda estudiar a fondo este proyecto. Así también hemos estudiado un proyecto de ley que hace ya un tiempo se encuentra en esta comisión, que modifica el artículo 122 de la ley 1160 del Código Penal. En este caso, este proyecto de ley fue remitido a archivo. Por otro lado, tenemos mesa de trabajo que algunos de ellos se fijaron fechas. El caso es que crea el seguro médico de asistencia al desempleo presentado por el senador José Oviedo. En este caso queda esta mesa técnica prevista para el próximo 28 de agosto. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador de la Nación, Silvio Ovelar, analizó en reunión el proyecto de ley que modifica el artículo 168 de la ley que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, con respecto al subsidio y asistencia social a veteranos y lisiados de la Guerra del Chaco. Se trató un solo punto el día de hoy y trata de la modificación de un artículo del presupuesto 2025 que dice que los veteranos cobrarán 56 jornales mínimos en concepto de asistencia y subsidio social, que es exclusivo para los veteranos y lisiados de la Guerra del Chaco. Es un proyecto del senador Colin Soroka. Este proyecto lo que hace es incrementar ese monto de 6 millones que cobran actualmente a 8 millones y un poquito. El resultado de este tratamiento fue la modificación para incrementar a 10 millones por encima de lo que hoy están ganando en ese concepto. Por tanto, el dictamen es de aprobación con modificaciones. La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador de la Nación Dionisio Amarilla, analizó 2 proyectos de ley en su reunión ordinaria. Tuvo como orden del día 2 puntos, en el cual el primero de ellos es el proyecto de ley que modifica el artículo 168 de la ley 7408 que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, en el cual el proyectista solicita la modificación de ese artículo justamente que guarda relación con el subsidio y asistencia social de veteranos y lisiados de la Guerra del Chaco, en el cual se propone modificar el monto que perciben a un monto, digamos, mayor justamente para que sea, digamos, aprobado eso en el dictamen. Lo que sí que el proyectista mismo, al defender ese proyecto de ley, ha solicitado también que pueda ser aumentado de nuevo ese monto, por lo cual la comisión ha decidido aprobar el proyecto de ley con modificaciones. La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social analizó el proyecto de ley que refiere a la historia clínica electrónica y el Registro Nacional de Historias Clínicas, así lo informó el director del ente asesor, Miguel Martínez. Hemos tratado el proyecto de ley con modificaciones del proyecto de ley remitido por la Cámara de Diputados que refiere a la historia clínica electrónica y el Registro Nacional de Historias Clínicas. El proyecto de ley estudiado y ratificado en la Cámara de Senadores por las Comisiones de Legislación, Salud Pública y Ciencia y Tecnología establece la aprobación con modificaciones. Esta aprobación con modificaciones
modificaciones establece que la creación de la historia clínica electrónica y el registro nacional de historias clínicas para pacientes atendidos dentro del territorio nacional y en establecimientos de salud, ya sea público o privado, como una herramienta obligatoria interoperable por la cual todos los pacientes deberán, a partir de la promulgación de esta ley, tener una historia clínica, y el órgano rector en materia de aplicación y de regulación va a ser el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Organizado por la Academia Legislativa, se dio inicio al curso de comunicación básica en lengua de señas paraguaya a través de la plataforma Zoom, dirigido a funcionarios de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional. El día de hoy iniciamos el curso básico de lengua de señas paraguaya. Para este curso tuvimos 50 inscriptos, o el día de hoy estuvieron participando, 45 personas estuvieron conectadas. Este curso está dirigido para funcionarios del Congreso Nacional, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y otros funcionarios públicos en general. En reunión de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, bajo la presidencia del senador Pedro Díaz Verón, fueron analizados varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el miembro del ente asesor, senador de la Nación, José Ledesma. Es un proyecto de desafectación y declara de interés social y desafecta a título gratuito a favor de la Universidad Nacional Filial Pedro Juan Caballero, un inmueble propiedad de la gobernación que aprobamos con modificaciones. Este proyecto vino de la Cámara de Diputados, pero faltaba algunos ajustes técnicos para que en su momento no tener problema para su registración. Hemos aprobado ese punto y el resto postergamos para la próxima reunión. Con la entonación del himno nacional paraguayo, inició la sesión ordinaria de la Cámara Alta, presidida por el senador de la Nación, Basilio Núñez, con la participación de los alumnos del Colegio Nacional Pablo Patricio Bogarín de la ciudad de Ñemby y el coro de niños de la ciudad de Luque. En este estadio invitó a los jóvenes, voy a citar, están Silvia Velázquez, Dayana Fleitas, Dana Salinas, Araceli Agüero, Facundo Fabio del Colegio Nacional Pablo Patricio Bogarín de la ciudad de Ñemby. Ya ingresaron a la sala de sesiones con el pabellón patrio a fin de proceder a la entonación del himno nacional. En el estadio de homenajes, el senador Mario Varela solicitó rendir homenaje con un minuto de silencio al diputado fallecido Derlis Rodríguez. El Pleno aprobó el pedido y se procedió en ese sentido. Para recordar a un compueblano que fue electo también parlamentario, me refiero a quien fuera diputado por el departamento de Caguazú, de la ciudad de Coronel Oviedo, el compañero Derlis Manuel Rodríguez. Y quisiera, señor presidente, cuando usted lo considere pertinente, declarar un minuto de silencio en homenaje a la desaparición física de quien fuera, reitero, parlamentario, representante del Caguazú como diputado nacional, señor presidente, si así lo considera y de acuerdo al reglamento. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, brindó un informe detallado de la inversión y ahorro institucional en la instalación y mantenimiento de los nuevos ascensores en el edificio del Congreso de la Nación, a fin de prestar una mejor atención a la ciudadanía. Hasta cuando me fui hace un mes por Itaipú, es la misma empresa que le provee a uno de los edificios de Itaipú, Astelep. Y es una guerra de empresas y que un medio le da seguramente mucho espacio. Y salvo que ese medio quiera que nuestra institución contrate un perito que ninguna institución tiene, el que medianamente entiende de licitación pública sabe que el oferente o el que está participando firma una declaración jurada de que todos sus documentos son válidos. No son falsos, son verdaderos. No es potestad del ministro, del presidente del Congreso, del presidente del Senado ir a controlar eso. Al final será culpable. Y le digo que voy a continuar
con el apoyo de todos los colegas y para comodidad de la gente que nos visita en primer término, de los funcionarios y por último nosotros los congresistas, cambiando la totalidad de los 13 ascensores. Los senadores aprobaron en sesión ordinaria el pedido del Poder Ejecutivo por el cual solicita el acuerdo constitucional para el nombramiento del señor Marco Aurelio González Maldonado como miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay, de conformidad a la Constitución Nacional. Es doctor en Derecho, egresado en el año 2012 por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Además cuenta con 5 maestrías de la Universidad de Salamanca, UNAM y Castilla-La Mancha. También es egresado de la Escuela Judicial del Paraguay. Es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, miembro de la Asociación de Derecho Público del Mercosur y director del Consejo de Derecho Administrativo de la Ley Paraguay. Marco Aurelio González ingresó al Banco Central del Paraguay a la edad de 19 años. Se desempeñó en la Superintendencia de Seguros, cumplió funciones en la unidad jurídica, fue director del Departamento de Asuntos Jurídicos, asumió la dirección del Departamento de Asuntos Judiciales, fue gerente de la unidad jurídica y finalmente en el año 2023 fue designado director del Instituto del Banco Central del Paraguay. Además de su capacidad de que es docente de Derecho Administrativo, vicedecano de la Facultad de Derecho, y no podemos satanizarle a una persona por participar de eventos gremiales. No son actos políticos partidarios, sino del gremio de abogados que justamente tienen una elección en puerta, creo que va el próximo 14 de agosto. Por eso, presidente, creo que Marcos es capaz, es honesto, tiene una gran trayectoria y mi voto de confianza para él, que lo conozco desde que él ingresó a las aulas de la Facultad de Derecho. El Pleno de la Cámara Alta aprobó con modificaciones el proyecto de ley que declara de interés social y desafecta a título gratuito a favor de la Universidad Nacional Filial Pedro Juan Caballero, un inmueble propiedad de la Gobernación del Amambay. El documento vuelve a la Cámara de Diputados para el siguiente trámite constitucional. El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar de interés social y autorizar a la gobernación del departamento de Amambay a transferir a título gratuito a favor de la Universidad Nacional de Asunción, filial Pedro Juan Caballero, una fracción de inmueble de su dominio privado que actualmente sirve de asiento a las infraestructuras edilicias de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, individualizada como parte del lote número 23B de la Manzana 2, sector B, ubicada en el área conocida como Parque Teófilo Miranda, actualmente correspondiente al ejido urbano del barrio Jardín Aurora. Durante la sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara Alta prestó su acuerdo constitucional a fin de proceder a la designación del señor Enrique José Guerrero Clary, en carácter de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del Paraguay, ante las repúblicas del Ecuador y Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia. En primer lugar, el Poder Ejecutivo ha puesto a consideración la candidatura del señor Enrique José Guerrero Clary para su designación como embajador ante el Estado Plurinacional de Bolivia, quien es profesional con un excelente currículum. Asimismo, el Poder Ejecutivo ha puesto a consideración la candidatura del señor Octavio Dilón Ferreira Gin para su designación como embajador ante la República de Perú, quien es profesional con un excelente currículum, del cual puedo resumir que es ingeniero comercial y posee una maestría en política internacional por el Centro Europeo de Investigaciones Internacionales y Estrategia de la Universidad Libre de Bruselas. Finalmente, el Poder Ejecutivo propuso como candidato al señor Roberto Hugo Benítez Fernández para su designación como embajador ante la República de Ecuador. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley de protección de datos personales en la República del Paraguay. El documento vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio. La protección de datos personales constituye un pilar esencial para la consolidación democrática, la garantía de los derechos fundamentales y la generación de confianza ciudadana en la administración pública y privada.
Este proyecto de ley inicia con el título 1, que son las disposiciones generales. En el capítulo 1, el objeto y ámbito de aplicación dispone que tiene como objeto el artículo 1 la protección integral de los datos personales de las personas físicas a fin de garantizar el ejercicio pleno de su derecho de libre flujo de información de conformidad a la legislación vigente en la República del Paraguay. Dicho artículo se mantiene en la versión aprobada en diputados. En relación al ámbito de aplicación en el artículo 2, se reformula una parte mejorando la redacción y se refiere a que la ley se aplica a cualquier tratamiento de datos personales, total o parcialmente automatizado, así como el tratamiento no automatizado cuando se trate de datos personales que forman parte de un archivo realizado por personas físicas o jurídicas, bajo la protección y responsabilidad de sus progenitores en virtud de la responsabilidad inherente a la patria potestad, artículo 1680/01, Código de la Niñez y la Adolescencia. En tanto, tienen asimisma responsabilidad de protección de la niñez, además de la familia, la sociedad y el Estado, de conformidad al artículo 54 de la Constitución Nacional. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 168 de la ley que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, que tiene por objeto elevar el monto del subsidio que se paga a los excombatientes de la Guerra del Chaco. Este proyecto de ley, presentado por el senador Colin Soroka, pretende elevar el monto en concepto de subsidio de asistencia social a veteranos y lisiados de la Guerra del Chaco, de 56 jornales mínimos, que actualmente eso equivale a 6.200.000, a 70 jornales mínimos, equivalente a 7.800.000, o sea, 1.600.000 guaraníes más, que estos cobran de manera mensual y exclusiva, o sea, no se extiende a los beneficiarios. A la fecha son 3 sobrevivientes beneplácitos de la patria, beneméritos de la patria, y los nombres de estos héroes son don Canuto González, de 109 años de edad, don Virgilio Dávalo, de 110 años, de Caguazú, y don Juan Bautista Cantero, de 108 años, oriundo de Alto Paraná. En medio del combate, muchos eran solo adolescentes, presidente. Le dieron todo y lo dieron todo por su patria, soportando heridas físicas y marcas que llevarían por el resto de sus vidas. Cada soldado fue un ejemplo de coraje, entrega y apego a la nación paraguaya. Hoy, solo 3 de esos héroes siguen con vida. Este proyecto es un gesto de gratitud y justicia para quienes en su juventud defendieron. En sesión ordinaria, fue aprobado el proyecto de ley que aprueba el contrato de concesión para la explotación de servicios básicos de telecomunicaciones local de larga distancia nacional y de larga distancia internacional, a ser suscrito entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, y la Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones S.A., Copaco. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo recomienda la aprobación sin modificaciones del presente proyecto que aprueba el contrato de renovación de la concesión otorgada a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Copaco para la explotación de los servicios básicos de telecomunicaciones de larga distancia nacional e internacional. La propuesta que hoy sometemos al Pleno se apoya en un procedimiento administrativo riguroso y plenamente ajustado a la Constitución, artículo 202, inciso 11, y a la Ley 642/95 de Telecomunicaciones. El contrato original de concesión suscrito el 14 de mayo del 2002 vencía el 14 de mayo del 2022. Dentro del plazo legal, Copaco inició el expediente 1807/2019 solicitando la prórroga. Posteriormente añadió la documentación complementaria exigida que incluyó la demostración de solvencia técnica, financiera y jurídica, así como constancia de regularidad en el pago de cánones y tasas. Durante la sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara Alta sancionó el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2025 a favor de la Agencia Financiera de Desarrollo. El documento pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Este proyecto se trata de una ampliación presupuestaria remitida por el Poder Ejecutivo por un monto de 943.000 millones en fuente de financiamiento 20 recursos de crédito público, en el objeto de gastos 660 préstamos a instituciones financieras intermediarias y financiado en el ingreso por bonos del Tesoro. La misma permitirá realizar desembolso a instituciones financieras intermediarias por volumen de préstamos otorgados en el primer cuatrimestre, especialmente en proyectos de infraestructura eléctrica, en el sector de biocombustible y operaciones vinculadas a proyectos forestales. Este comportamiento demuestra el fortalecimiento de la inversión en las áreas clave del desarrollo económico del país, con impactos positivos en la generación de empleo y la dinamización regional de la inclusión financiera. La Comisión de Asistencia, Protección y Bienestar Animal conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027, que será presidida por el senador de la Nación, Javier Vera. Así lo informó la directora del ente asesor, Rocío Ojeda. Hoy tuvimos la reunión de conformación de la Comisión de Protección y Bienestar Animal.
que es una comisión permanente que acaba de ser instaurada en el mes de julio, cuyo propósito principal es tratar todos los temas referentes a lo que compete a la parte animal. En esta primera reunión se ha hecho la conformación y ha quedado de la siguiente forma. En el cargo de la presidencia está el senador Javier Vera, en el cargo de la vicepresidencia la senadora Zenaida Delgado y en el cargo de relator la senadora Norma Aquino. La Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando de Productos Frutihortícolas e Industrializados, presidida por el senador de la Nación, Colin Soroka, llevó a cabo una reunión con representantes de varias instituciones del Estado. La etapa final, digamos que hasta fin de año, los sistemas de controles principalmente de temas de contrabando frutihortícola, pero la elaboración también de lo que es la expedición de AFIDIS. Esa es una cuestión que los permisos, cómo se van a realizar, el alcance de eso. La propuesta es ver realmente si ellos tienen en cuenta los momentos de crisis. En fin, la idea nuestra es avanzar sobre eso y que las instituciones en este momento estamos teniendo un buen resultado. La Comisión de Investigación de Carácter Transitorio para el Control de los Supuestos Abusos a los Derechos de los Consumidores en los servicios proveídos por las empresas de telefonía celular e Internet y los servicios de transferencias de dinero en efectivo realizadas por las mismas, presidida por el senador de la Nación Dionisio Amarilla, recibió en reunión a autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Vinieron 6 directores de la CONATEL, el presidente se excusó. Ya estamos también nosotros teniendo acceso a informaciones que probablemente hasta la fecha no dimensionábamos de lo que estábamos hablando. Son 290 operadoras que ofrecen el servicio de Internet en el país. Después 5 grandes operadoras. Ustedes escucharon una de las denuncias que hemos recibido y exhibimos también copia del contrato de adhesión de una empresa que se llama Sol Comunicaciones. El usuario de Itapúa, don José Arrey, después de que se le corte el servicio en el mes de marzo, quiso abonar su factura ahora en el mes de agosto y le dice: no te prohibimos el servicio de Internet abril, mayo, junio y julio, porque no habías pagado tu factura de marzo, pero igual tenés que pagarnos las 5 facturas si querés continuar teniendo el servicio en agosto. Y tenés un contrato mínimo que cumplir con nosotros 18 meses. Si querés desvincularte, tenés que pagar todo el contrato. O sea, nos enteramos que es CONATEL la que aprueba estos contratos de adhesión, así que empieza recién los trabajos. Organizado por la Academia Legislativa de la Cámara de Senadores, se llevó a cabo el panel político sobre dinámica parlamentaria dirigido a estudiantes de distintas universidades del país. El evento contó con la participación del presidente del Congreso de la Nación, senador Basilio Núñez, legisladores de diferentes bancadas, entre otras autoridades. Quise venir un rato a compartir con ustedes, a decir algunas experiencias de vida parlamentaria que tengo y me impresiona la cantidad de calidad que hay de los representantes estudiantiles. La prioridad para el Paraguay, como hay otras prioridades, hambre cero y otros, tenemos que darle una herramienta a nuestros jóvenes, el idioma. Inglés. Estamos recibiendo a jóvenes universitarios de las 9 universidades nacionales con el objeto de hacer una jornada de parlamento abierto. ¿Cómo funciona el parlamento? Ellos ya tuvieron una capacitación previa. Varios de los legisladores vamos a tocar temas específicos. A mí me toca el tema de la transparencia. Convocada por la Comisión de Educación y Cultura y la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, se llevó a cabo una mesa de trabajo para estudiar el proyecto de ley que establece un sistema nacional prioritario de becas para tecnicaturas con salida laboral, regula la publicidad educativa y promueve la vinculación entre la oferta académica y la demanda del mercado laboral. El día de la fecha se hizo una mesa de trabajo justamente acerca del proyecto de ley que establece un sistema nacional prioritario de becas para tecnicaturas con salida laboral. La presidenta de la Comisión de Educación, la señora Hermelinda Alvarez Ortega, y también la presidenta de la Comisión de Familia, la señora Lizarela, convocó a esta reunión para que estén la gente o los representantes de educación, también la de trabajo, y nosotros los técnicos. Fue una reunión muy interesante, ¿verdad? Los representantes argumentaron los motivos del proyecto, es muy loable. Ellos solicitan postergar su tratamiento para el próximo miércoles.
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, ratificó su compromiso institucional de transparencia en la gestión y uso de recursos públicos y reiteró que no tolerará hechos de planillerismo e instó a la ciudadanía a denunciar supuestos casos irregulares. Una tarea titánica que lo iniciamos hace un año. Ustedes se acuerdan que la primera decisión fue cortar casi 200 comisionamientos que teníamos. Ahí saltaron de todas partes. Funcionarios que no venían, nosotros forzamos y muchos ya no fueron comisionados. El senador ahora es responsable de los funcionarios que están en su comisión o están en su bancada o están en su despacho. Yo también como presidente del Senado no puedo, o del Congreso no puedo ser responsable de los funcionarios del senador Juan Pérez, de su chofer que por ahí puede ser el que nos marque porque está todos los días con él, o su secretario. Pero después vamos a ver, y eso yo hago el compromiso acá de frente a la ciudadanía, nosotros no vamos a tolerar hechos de planillerismo. El titular de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, presentará un proyecto de declaración que insta al Ejecutivo a respaldar la decisión del gobierno de los Estados Unidos de duplicar la recompensa a $50 millones por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por sus vínculos con el narcoterrorismo. Acompañar la decisión del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, Departamento de Justicia, lo anunciaba. Ellos le declaraban líder del cartel de los soles a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se convierte en un narcodictador. Nosotros siempre fuimos claros y concisos acá desde el Congreso, ya de la época de diputado, en desconocer el régimen, el fraude que hizo esta persona. Y ahora liderando un cartel que ingresa droga a otro país. Entonces voy a trabajar en un proyecto de declaración y pedirle a los colegas el acompañamiento. La Cámara de Senadores analizará en los próximos días con representantes del Poder Ejecutivo, el sector privado y organizaciones ciudadanas las diferentes propuestas para mejorar el sistema del transporte público. Así lo informó el presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación, Basilio Núñez. Además, manifestó que acompañará las acciones y medidas del Ejecutivo tendientes para garantizar calidad y mejores precios en la canasta básica familiar. Y el tratamiento de código es una prioridad, ustedes saben. Hicimos la invitación desde la presidencia a la ministra de Obras Públicas. También pedimos que venga el ministro de Economía y Finanzas, porque acá tenemos que tener de dónde van a provenir los fondos. Lo segundo, cómo va a funcionar. Va a venir el viceministro de Transporte, representante de los transportistas, representante de la sociedad civil organizada, de las organizaciones. Entonces, le esperamos el martes a la reunión. Van a estar los diferentes presidentes de comisiones y también en detrimento de ninguna comisión que quiera convocarle más, pero tiene tratamiento de código y esto creo que en 20 días tiene que estar aprobado. Son 122 artículos. Si yo cuestiono 5 artículos como senador o alguna organización patrocinada por un senador, entonces esos 5 artículos, el resto se va a dar seguramente ya por aprobado. En conferencia de prensa, la senadora de la Nación, Lilian Samaniego, informó que convocará a una audiencia pública para este martes con el objetivo de analizar con todos los sectores las propuestas que apuntan a reformar el transporte público de pasajeros. Esta presentación del proyecto de ley que habla de la reforma del transporte tendría que haber tenido todo lo que estoy yo hoy hablando. Por lo tanto, les pido que vengan las autoridades el próximo martes y los empresarios y todos los que van a sentirse afectados, que debatamos para que el momento del tratamiento en la plenaria ya sea un producto consensuado con la realidad de lo que se puede hacer, pero dando respuesta a ese ciudadano que no tiene para su boli y que quiere que lo básico que el Estado tendría que proveerle, que es un transporte público eficiente. Organizado por el Observatorio Legislativo, se realizó un conversatorio universitario con el lema "Al Congreso, jóvenes que investigan, proyectos que transforman".
Desde la Dirección General del Observatorio Legislativo, conjuntamente con la Universidad de Desarrollo Sostenible, estamos haciendo un conversatorio para que los jóvenes de grado, maestría y posgrado entiendan del quehacer del Poder Legislativo. Tenemos un panel donde va a hablar un experto en investigación, también nuestra directora general de comisiones permanentes. También tenemos un panel donde van a estar los 3 gerentes con la nueva estructura del Senado. Y el último panel donde estaremos compartiendo con los senadores sus experiencias, cómo llegaron al Senado, cómo hicieron política, cómo su vida impacta dentro del Parlamento y para la ciudadanía. Organizado por la Academia Legislativa, prosigue el curso virtual de habilidades digitales dirigido a funcionarios de la Cámara de Senadores y del Congreso de la Nación. Estamos dando continuidad al curso de habilidades digitales. Ya estamos en la 4ª clase de este curso que pretende justamente fortalecer las habilidades digitales y también los conocimientos en cuanto a las herramientas informáticas, ofimáticas, para que puedan utilizar en ese entorno laboral más moderno. Verá, el día de hoy vamos a estar desarrollando todo lo que es el contenido de plataformas virtuales, que eso es un contenido importante para nosotros que desarrollamos desde la Academia Legislativa varios programas virtuales, entonces para que se pueda manejar mejor con herramientas como Zoom, Meet y otras plataformas más. Posteriormente vamos a estar entrando también con inteligencia artificial y demás. Abrimos una siguiente convocatoria para incorporar para el siguiente módulo entonces a nuevos funcionarios que quieran desarrollar, tengan esa necesidad también de realizar esas capacitaciones. La invitación está hecha también para los demás que puedan también integrarse.